Bueno, estamos aquí en la segunda sesión de Spoiler en Cuarentena. En esta ocasión vamos a hablar de comunicación, sociedad y poder con nuestro invitado Robert Mérida, que nos va a hablar de las escuelas tradicionales de la comunicación social. Un saludo, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manjón? Un saludo, hermano. Agradecido y feliz de estar acá, de estar en Cronistas, de poder compartirles un poquito, como bien decías, todo este tema de la comunicación, la sociedad y el poder. Hacer un enfoque sobre todo desde las escuelas de comunicación, desde los grandes paradigmas de la comunicación, para enmarcar un poco cómo viene siendo este tema de la relación entre estos tres componentes y así poder hacer un análisis hasta nuestros días y hasta la actualidad. Perfecto, Robert. Bueno, Robert es estudiante de comunicación social, está a punto de egresar, es músico, es analista, es periodista también, pero bueno, quería dejar que él también se pueda presentar y pueda dar un poco de sus gustos para dar un poco más de dinámica y relación con el público que lo esté escuchando. Muchísimas gracias, querido hermano. Sí, efectivamente, me llamo Robert Mérida Méndez Roca. Soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Vengo haciendo periodismo deportivo ya hace 3 años, desde medios radiales, medios televisivos y también a través de redes sociales. Soy músico, compositor, cantante, toco la guitarra, me gusta mucho lo que es el tema de la música. Y también el análisis, tanto en materia precisamente como la comunicación, cuanto en política. Así que estoy muy feliz de estar acá y bueno, espero que lo que podamos compartir sea de agrado para toda la gente que nos está viendo. Bueno, para las personas que lo quieren buscar, no tiene Facebook, pero sí tiene Instagram, así que ahí lo pueden encontrar como Robert Mérida Méndez Roca. Así Bueno, es. vamos a empezar y vamos a hablar de estas tres escuelas. La norteamericana, la europea y la escuela norteamericana, y que me expliques un poco acerca de esta idea de la comunicación de masas, ¿no? Con todo gusto, querido hermano. Te estaba escuchando un poquito entrecortado, pero bueno, vamos adelante. El tema este de la relación entre la comunicación, la sociedad y el poder, me gustaría en primera instancia, antes de pasar precisamente en materia de las escuelas de comunicación, es poder conceptualizar medianamente cada uno de estos términos para que la gente pueda entender precisamente cómo se va interrelacionando cada uno de unos. No partamos por el tema de la comunicación, que etimológicamente deriva del latín comunicare, que bueno, significa compartir algo o poner en común una determinada acción. Si bien es un proceso complejo de interacción, para mí lo más fácil para poder entender el tema de la comunicación es poner en común y sin lugar a dudas este término va a ser muy importante para entender cómo se van desarrollando estos procesos a lo largo de la historia. Bueno, la sociedad, grupo de seres que viven de manera organizada, proviene del latín societas que significa asociación amistosa con los demás, bueno, la convivencia y actividad conjunta de los individuos de manera organizada, como todos sabemos, pero que sin lugar a dudas, para poder concebir este criterio de la sociedad organizada, implica un factor fundamental y es el tema de la comunicación y de la cooperación. Por tanto, dos interrelaciones fundamentales. Y finalmente, el tercer acápite que vendría a ser el tema del poder, ¿no? Donde se va a jugar un rol fundamental de cómo nosotros entendemos el poder y cómo ese poder incide en los procesos comunicacionales desde las distintas perspectivas de las escuelas. El poder tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Sin embargo, hay un factor principal que muchas veces nosotros olvidamos. Por decirte, tengo acá este vaso de agua, tengo el poder de si quiero tomar un sorbo, pero el verdadero poder depende mucho de las condiciones en las que uno hace determinada acción y que no exista absolutamente nada que impida que uno pueda realizar esta acción a través del poder. Por lo O tanto, que si lo enfocamos discipline el para hacerlo, término ¿no? exactamente, si enfocamos el término desde esa perspectiva, entendemos que tiene que haber una superioridad en cuanto a una persona que tenga más poder para hacer algo en contraparte de otra o a un grupo que tenga más poder para hacerlo en contraparte de otra. Entonces, al haber entendido bien estas tres terminologías, estos tres términos conceptualizados, tanto comunicación, sociedad y poder, podemos entender que hay muchísimos adeptos
que de manera implícita o explícita condicionan y maniobran ciertamente las directrices de la comunicación. Eso hace que la comunicación se considere una ciencia como parte de las ciencias sociales y no sea simplemente una técnica de parte de determinados procesos, ¿no? Entonces, habiendo entendido estos tres factores que se van a interrelacionar a lo largo de toda esta charla, podemos ir hablando netamente de lo que son las escuelas. Me decías la escuela norteamericana, la primera escuela que se desarrolló en temas de comunicación y que tiene algunos acápites bien interesantes, ¿no? Esta escuela inicia aproximadamente alrededor de 1929, por poner una fecha tentativa, y es bien interesante el contexto porque se desarrolla aproximadamente hasta los 70 u 80 más o menos en su auge comunicacional, y podemos ver tanto el periodo de la Gran Depresión en los Estados Unidos, el periodo entre guerras. Entonces, el contenido ideológico que se va a desarrollar dentro de esta escuela de comunicación es muy importante. Otro parámetro fundamental es que el principal precursor de esta escuela de comunicación, Harold Laswell, fue psicólogo y experto en ciencias políticas. ¿Por qué es bueno enfatizar esto? Porque en aquel momento todavía no existían la profesionalización de la comunicación. Entonces, a este tipo de individuos como Harold Laswell se los consideró comunicólogos que eran expertos en otras áreas de la ciencia social que enfocaron sus estudios hacia la comunicación como un fenómeno psicológico, sociológico y social para comprender el tema de la escuela norteamericana. La misma, como bien tú decías, tiene un componente fundamental y es que está basada en la sociología funcionalista. ¿Cómo podemos concebir la sociología funcionalista de manera muy sencilla? Poniéndote el ejemplo del sistema del cuerpo humano. Nosotros tenemos el cuerpo humano en el cual, por decirte, si un órgano deja de funcionar, todo el sistema surge un quebrantamiento y ya no funciona de la misma manera. De esta misma forma, pasando al ámbito del área política y sociológica, es que funciona la sociología funcionalista y es en la cual se basaron los primeros estudios en la Escuela Norteamericana de Comunicación. Quiere decir que se establece una base, se establece una determinada estructura en la cual si un factor no cumple el requisito que debe cumplir, toda la estructura se desarma. En cuanto a esto, podemos tener desarrollados dos temas fundamentales en esta escuela norteamericana de comunicación. El primero, el paradigma de Laswell, el paradigma de Harold Laswell, que fue la base para entender en una primera instancia cómo se desarrollaba el proceso de comunicación. Sin embargo, es muy llamativo que hasta nuestros días, después de muchos estudios, todavía seguimos concibiendo este paradigma comunicacional en nuestros tiempos, lo cual es muy llamativo. Si bien efectivamente no es en todos los lugares y no es en todos los órdenes, vamos a ir ejemplificando y la gente se va a poder dar cuenta cómo hay muchas programaciones televisivas que mantienen este paradigma comunicacional. Que paso a explicártelo brevemente. ¿Cómo es el paradigma comunicacional de Harold Laswell? Existe un emisor que tiene un medio canal por el cual transita un mensaje para llegar a un receptor. Y entre medio de ellos se generan los efectos o como comúnmente se ha considerado en el marketing y la publicidad como el feedback. Ese fue el proceso que enmarca Harold Laswell y el primer paradigma de comunicación para poder entender los procesos comunicacionales. Sin embargo, es importante recalcar algunas cosas de este paradigma. El receptor, si volvemos a poner el proceso, el receptor tiene un sujeto netamente pasivo. ¿Qué quiero decirte con eso? Que es el emisor el que emite un determinado mensaje y el receptor simplemente lo recibe. Está ahí para recibir la información, no cumple ningún otro objetivo. Con esto podemos entender que tenemos una comunicación vertical y entendemos la primera noción de poder que ya se empieza a estudiar en esta escuela norteamericana de comunicación, porque el emisor está acá y el receptor está acá, y sus condiciones obviamente que no son iguales. Claro. Respecto a esto, si no me equivoco, es la escuela que estos estudios predominan hasta más o menos la década del 60, ¿no? Y recién en la década del 60 es como que se comienzan a hacer unos estudios que o lo profundizan o de alguna forma también les pueden dar una contraparte.
Dentro de estas podemos encontrar la teoría de la fijación de la agenda pública, precisamente por la verticalidad que tienen los medios de comunicación que tú tienes, que la desarrolla en 1947 Cohen, Comp y Shaw, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poquito más si podrías desarrollar cómo se presenta en la práctica y también en lo teórico la teoría de la fijación de la agenda pública. Te explico. En la escuela norteamericana, perdón, se fijan tres pilares fundamentales para poder desarrollar estos procesos comunicacionales con las audiencias. ¿Y cuáles son estos tres pilares fundamentales? Educar, informar y entretener. Punto. A través de esa manera se fijan estos procesos y si bien en la teoría de la fijación, la cual comentas, se hace un estudio de esta verticalidad de la comunicación, se mantiene la misma verticalidad por el propio hecho de que al considerarse los efectos, el denominado feedback, lo que buscaban era una interrelación de respuesta, de estímulos a respuesta, perdón. Los estímulos que mandaban los procesos comunicacionales desde las industrias de comunicación en Estados Unidos y cómo las grandes audiencias tenían una respuesta. A través de esto se crea el concepto de cultura de masas y va un poco relacionado a la manera en la que ellos pensaban y tenían el criterio de que ellos al desarrollar esa información, educación y entretenimiento a través de sus programas comunicacionales, estaban fomentando a una cultura ya desarrollada en el propio entorno. Perfecto. Justo en este punto que tú dices, hay como que has detallado algo muy importante que es la cultura de masas y la teoría de usos y gratificaciones, ¿no? ¿En qué se basa en la práctica y cómo sucede esta teoría de usos y gratificaciones? En lo más particular, ¿no? Y en lo más práctico, si podemos decir, porque sabemos que no todos los que nos están escuchando o nos están viendo tienen necesariamente una fijación por el estudio teórico de la comunicación, pero probablemente sí tienen una necesidad de comenzar a sentirse un poco más libres y un poco menos en este juego de dominación, ¿no? Que se ejerce también por parte de los medios que generan esta comunicación de masas. Mira, hay algo muy interesante en este tema de la teoría de usos y gratificaciones, y es el hecho de que esta misma teoría hasta nuestros días sigue siendo aplicada en forma más grande, como te digo, en el tema del marketing y la publicidad, que ha sido la que más ha desarrollado los adeptos de la Escuela Norteamericana de Comunicación. Pero ¿en qué consiste la teoría de usos y gratificaciones? ¿Con qué propósito se crea esta teoría de usos y gratificaciones en la Escuela Norteamericana y con qué propósito se la usa hoy en día, inclusive en las propias redes sociales? La teoría de usos y gratificaciones en un determinado momento, no olvidemos que esta escuela toma los estímulos y los efectos que se puede generar a través de sus programas comunicacionales. Entonces, te pongo el caso. Los noticieros necesitaban saber qué tipo de producto iba a consumir de manera de la información la gente y las grandes audiencias de la cultura de masas. Entonces, nace la terminología de usos y gratificaciones para que la gente, para que las grandes audiencias que están siendo partícipes de estos medios masivos puedan sentir una gratificación, entre comillas, acerca del producto que les está vendiendo los programas comunicacionales. Y surge, por ejemplo, un tema muy interesante en este aspecto y es la credibilidad de los informativos. Por ejemplo, la gente busca creer la información que te está brindando, por decirte, un noticiero o un programa informativo. Entonces, ese programa va a trabajar en la imagen de credibilidad de su medio. Más allá, que te digo, de los temas éticos y profesionales, de los temas deontológicos del periodista que está en la obligación de decirle la verdad a la gente, más allá de eso que, bueno, sabemos que puede quedar una cosa en la teoría del tema deontológico y otra cosa lo que también por diferentes factores ciertos medios de comunicación pueden hacer. Entonces los medios trabajan en la imagen de credibilidad. Y en aquel momento, al solamente tener medios masivos y al haber trabajado en su imagen de credibilidad en cuanto a esta teoría de usos y gratificaciones, la gente estaba totalmente convencida, las grandes masas estaban totalmente convencidas de lo que un medio masivo de comunicación expresaba y decía era ley y era totalmente cierto, sin ningún tipo de cuestionamiento.
Precisamente en este punto es donde hablamos del cambio de perspectivas, ¿no? De la introducción de esta corriente y del cambio de la pregunta de qué es lo que hacen los medios con los receptores a qué es lo que hacen los usuarios con los medios. Precisamente, tienes toda la razón. Y es por el tema de poder ver, digamos, en parámetros generales, porque para aquel momento era muy complicado, cómo se manejaban las masas y cómo se manejaban los grupos sociales, porque si lo trasladamos hoy en día a la teoría de usos y gratificaciones, con la incursión de las redes sociales y de la revolución digital, inclusive pueden verlo de manera individual desde diferentes acápites. Sin embargo, en el momento en el que nos estamos remontando con esta escuela norteamericana de comunicación, veían más o menos el conductismo, cómo se iban movilizando a través de diferentes conductas las masas para brindarles la información. Si lo vemos desde un lado parece muy positivo porque parece que es una interacción entre los medios de comunicación y entre la cultura de masas o el número de audiencias y se trataría medianamente de quitar esta verticalización de la comunicación. Pero llegado el momento, lo único que pretendía en aquella época era la gratificación de las audiencias en cuanto a bueno, la información y los procesos productivos de material que desarrollaban los medios de comunicación. Precisamente por eso otro de los elementos, además de la sociología funcionalista, es la psicología social, ¿no? Que se tiene y los procesos y elementos psicológicos y persuasivos en el proceso de agarrar a estos oyentes. Totalmente. La persuasión y la influencia son dos acápites principales que manejaron esta primera teoría, esta primera escuela norteamericana de comunicación. Se pretendía influir y conducir la opinión pública y el conocimiento de las masas. Y a raíz de lo mismo que tú dices de este tema de la psicología social, nace también una nueva teoría, que es la teoría de la aguja hipodérmica, también implementada por Harold Laswell, la cual hasta nuestros días sigue continuando con una repercusión en la mayoría de los medios, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica. Y explico brevemente a qué se refiere este tema de la teoría de la aguja hipodérmica. Es ir inyectando a las audiencias poco a poco una determinada información con una carga ideológica. Eso trabaja la teoría de la aguja hipodérmica. Perfecto. Te quería hacer otra pregunta que es, dentro de esta escuela norteamericana, se menciona también que en la producción de la agenda pública de la que hablábamos hace rato se va produciendo una espiral del silencio, ¿no? En general, ¿en qué se basa esta espiral del silencio o qué es lo que representa en lo práctico, ¿no? Yendo a lo práctico y en parámetros generales de esta escuela norteamericana de comunicación, basa a, como te digo, el conductismo de masas y la no respuesta, porque ¿qué pasa cuando tú introduces, ya sea medianamente o de largo plazo, determinados criterios en las audiencias y esas audiencias no tienen un mecanismo de respuesta inclusive al propio estímulo, me animaría a decirte, especulando un poco, de lo que le estás inyectando con las audiencias. Entonces, ahí se crea la figura de la espiral del silencio, ¿no? Perfecto. Si no tienes algo más que decir en la parte de esta escuela norteamericana, me gustaría que pasemos a la escuela europea, pero depende de ti. Me gustaría hacer un énfasis en el tema este de la cultura de masas y de la teoría de usos y gratificaciones, porque posteriormente cuando vayamos avanzando es importante que la gente se quede un poquito con el concepto en la cabeza de la teoría de usos y gratificaciones y cómo esta va a ser resurgir después de mucho tiempo a los medios masivos de comunicación. Y por el tema de la cultura de masas, porque cuando pasemos al siguiente acápite, vamos a analizar algo que es fundamental y es que la cultura, bueno, como te diría de alguna No está manera, dada, ¿no? no nace, Te ¿no? crea, exacto. Hay una industria Precisamente. cultural de la que vamos a hablar precisamente en esta escuela europea, que está fundada, así la podríamos decir, por los pensadores de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que hacen una, como que fusión, no sé si sería la palabra indicada, fusión, pero entre el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Y Psicoanálisis. destaca Adorno, Marcuse, Benjamin,
Y más allá de esta primera generación de la escuela de Frankfurt, yo diría que alguien que ha influenciado mucho, sobre todo el concepto de la democratización de la, de la esfera de especialistas y de la masa pública, ha sido Habermas, ¿no? Jürgen Habermas, que igual tiene alta influencia de esta escuela de Frankfurt y de esta primera línea de la escuela tradicional europea. Totalmente, totalmente y plenamente de acuerdo. Esta escuela europea, que es la que vamos a pasar a analizar ahora, es la base fundamental de entender los nuevos procesos de comunicación que surgen aproximadamente a partir de la década del 40, estos estudios de la teoría crítica, y se van extendiendo a lo largo de muchos años y forman parte de los pilares fundamentales de la última escuela de comunicación. Es importante analizar enfáticamente y detalladamente cuáles han sido los procesos que ha implementado esta escuela europea basada en la escuela de Frankfurt, creadores de la teoría crítica, que fue una revisión marxista, que bueno, dio lugar al neomarxismo, implementando muchas cosas diferentes y tratando algo que es fundamental en el tema de la comunicación y es la economía política de la comunicación. Así como técnicamente Marx fue quien cientificó de alguna manera la economía política, la teoría crítica de la comunicación en la escuela europea también es la que da entrada a la economía política de la comunicación y en la que se empieza a tratar a la información y a los productos industriales de los medios masivos como una mercancía, que es lo que hasta el momento siguen siendo. Perfecto. En esta escuela podemos ver también cómo se desarrolla una estratificación social y su relación mediática. Si podrías ir desarrollando un poco este concepto y esta forma de ejercicio de poder, ¿no? Que también representa. Con todo gusto. Al tener una gran influencia marxista, la escuela europea, la escuela de Frankfurt, toma un punto muy fundamental para poder entenderla, ¿no? Y es la clase dominante en contrapartida con la clase dominada. Y en el caso de la comunicación también se establece lo mismo, porque en torno a lo que habíamos analizado previamente en la escuela norteamericana de comunicación, teníamos una comunicación vertical. El emisor es el que desarrolla toda la información y se la pasa directamente al receptor. Entonces, tenemos una clase dominante y tenemos una clase dominada. ¿Por qué tocar el tema de la estratificación social y que es importante inclusive tocarla hasta nuestros días? Porque ellos dicen, hay una concentración de los modos de producción de los programas comunicacionales. ¿Cuál es esta concentración de los modos de producción? Las empresas. Las empresas son las que desarrollan capital para que los modos de producción de estas industrias comunicacionales puedan crecer. Entonces, en las audiencias existe una estratificación social de quiénes son los que pueden acceder de determinada manera a esta información y quiénes son los que no pueden acceder. Por eso tiene una relación mediática, desde los agentes de producción de esta información hasta los propios consumidores de la información. Los mismos, desde sus diferentes polos, están en una estratificación social. Claro, ahora, dentro de esta escuela de Frankfurt existían algunos pesimistas en torno a la comunicación y otros un poco más optimistas, ¿no? Ahora, acá lo que me parece interesante es precisamente que cuando desarrollan la teoría de la comunicación, los que se podrían decir primera generación de Frankfurt, lo hacen desde una perspectiva pesimista, ¿no? Incluso aristocrática, lo podríamos decir. Y esto va mucho en relación de lo que significaba la cultura hasta, no sé, los 60, 70, podríamos decir, que incluso Bourdieu hace o Bourdieu, como lo quieran decir, hace una representación de cómo significa un cultivo y cómo es una estrategia positiva para normalizar algunos gustos de las clases dominantes sobre las clases oprimidas y que éstas sean tomadas como buenos usos y de alguna u otra forma también terminen delegando el derecho del ejercicio del mando, ¿no? Del poder. Ahora, después aparecen unos críticos entre ellos, Habermas, que lo ve desde una perspectiva más optimista, ¿no? Ve que los medios se están democratizando y que por ende la masa receptiva se tiende a disminuir porque como hay más posibilidad de estar dentro de la esfera de especialistas y cualquiera lo puede realizar, ya no hay esta verticalidad tan
tan dura que se mostraba al principio, ¿no? Sino que alguien que no tiene acceso a una radio y a ser, no sé, presentador en un programa de TV, también puede hacer otras cosas en las que puede tener incluso mayor legada que alguien que sí tiene acceso a estos medios hegemónicos, por así decirlo. Totalmente, totalmente. Y algo fundamental para poder ver el tema que mencionas es el hecho de la industria cultural, ¿no? A eso es a lo que íbamos, porque en la escuela norteamericana tienes la cultura de masas, como se desarrolló, y en esta escuela europea, lo principal prácticamente en esta influencia del mensaje, que es lo que desarrolla la escuela europea, qué es lo que te quieren decir, qué es lo que hay dentro de ese contenido del mensaje que está generando tantos efectos en las audiencias, ¿no? Entonces ellos te agarran y dicen, no, acá no hay cultura de masas, hay industria cultural, porque la cultura no puede aparecer de la nada, no es como que apareció la cultura. La cultura se va desarrollando desde esa verticalidad del emisor en este caso que te introduce la cultura y la industrializa para venderte un determinado producto. Entonces, en este aspecto, por decirte, Armand Matelar, que fue uno de los grandes teóricos de la Escuela Europea de la Comunicación en una de sus últimas fases, comenta en un libro llamado Para leer al Pato Donald cómo se va generando esta venta de industria cultural, ¿no? Y por decirte, en este libro de Para leer al Pato Donald te ponen la venta del sueño americano a través del dibujo animado del Pato Donald, ¿no? Entonces, en este estudio de la escuela europea hay diferentes matices que hacen entender un poco cómo se va desarrollando esa influencia ideológica a través de la industria cultural. Por ponerte un ejemplo, está el placer ordinario de las audiencias en la manipulación ideológica, y esto es fundamental, ¿no? Porque ellos hacen el análisis de lo que se va desarrollando en la escuela norteamericana con la teoría de usos y gratificaciones y dicen, la gratificación que tienen las audiencias es un placer ordinario, es un placer, ¿qué te digo? Que no tiene un sentido de emancipación, simplemente mantenerse en una línea recta y tener lo que ellos les consideran que Es una no puede lógica de removerlos de una dominación, zona ¿no? de confort. Claro, Exactamente. es una lógica de dominación que al fin y al cabo es como que en lugar, incluso creo que se trata igual en el futuro, no por la Escuela de Frankfurt, sino por otros autores, pero como la televisión tiene esta lógica de ser una especie de hipnotizarte, ¿no? De hipnotizarte y que no te des cuenta de la realidad en la que uno puede estar viviendo y de las condiciones también. Un ejemplo burdo, ¿no? De decir, no soy feliz con este trabajo, puedo renunciar, pero en lugar de eso uno prefiere entrar a su casa, prender la tele y estar viendo, no sé, Crónica Roja o algo por el estilo, ¿no? Bueno, nuestro tiempo alterándose un poco por ya saber cuántos casos de coronavirus más hay en nuestros países. Totalmente, totalmente. Y es el hecho, por decirte, en el cine se ha estructurado muchísimo este tema del placer ordinario de las audiencias y de la industria cultural desde Hollywood y con todas las visiones que en cuanto a las películas que pueden llegar inclusive hasta nuestro tiempo y hasta nuestro continente, tienen un contenido ideológico fundamental de determinadas cosas, ¿no? Y en la gran mayoría son vinculadas a Estados Unidos y al desarrollo funcionalista de la cultura norteamericana. Sin embargo, hay que comprender también que este tema de la teoría crítica y del neomarxismo en la escuela europea plantea algo fundamental, ¿no? Y es el hecho de la revelación emancipadora ante esta industria cultural que al momento de desarrollarte un mensaje te pone un contenido ideológico. Pero a mí me llama muchísimo la atención en el panorama crítico. Tengo una frase textual de Karl Marx que mencionaba lo siguiente, ¿no? Marx decía, los medios y el periodismo son instrumentos y canales de difusión cuyo fin es elevar el nivel cultural y la conciencia del pueblo. También es necesario decirlo y de manera crítica que en este mismo acápite se está desarrollando una introducción, una especie de aguja hipodérmica de contenido ideológico. Pero es bueno recalcar
que la teoría crítica, esta teoría neomarxista, hace una revisión a principios marxistas, entonces no es que estén del todo alineados, pero sin lugar a dudas que en contenido ideológico, bueno, tienen muchas parcelas similares, ¿no? Claro, a mí me viene a la mente una no sé si es una frase, es más un culturismo, digamos, de Gramsci, que dice que no puede haber cambio político y no puede haber una revolución real en torno a lo político si no ha habido un cambio cultural previo, ¿no? Y que uno tendría que estar tomando la batuta de ejercer ese cambio cultural para cambiar el sentido común de la gente e introducir nuevos sentimientos, nuevos horizontes, etcétera, para que la gente pueda creer en ese otro, simplificándolo demasiado, ¿no? Porque sabemos que Gramsci es un autor para desarrollarlo muy a profundidad, que esperemos que lo podamos hacer en otras charlas. Pero básicamente con lo que te venía a decir acá y con lo que tú dices, que tal vez es más que todo en cierta medida una crítica, es de que el marxismo se ha dedicado a estudiar mucho cuáles son los medios de dominación, ¿no? Pero cuáles, y está bien, estudiar cuáles son los medios y los mecanismos por los cuales se reproduce el poder, pero creo que hay algo importante también y que la mayoría de los marxistas no lo ha hecho, tampoco creo que se lo pretenda hacer por parte del lado del marxismo, pero es, y esto no va tanto con el tema, pero es más una reflexión del momento, ¿no? Preguntarse el por qué te creen también, ¿no? Ya que estamos yendo en el sentido de comunicación, sociedad y poder, el sentido de por qué creen esa narración, porque dentro de cualquier triunfo del enemigo, en este caso, por ejemplo, de los que quieren dominar, también hay algo de verdad, ¿no? Y esa es la verdad que uno está concibiendo y la que cree. Crees que hay una sociedad mejor si eres individualista, que te aíslas, que piensas solo en ti, en la cultura del sálvese pueda, pero en realidad eso se puede criticar y decir, ah, no, es que es la educación, es la religión, es la televisión, y todas las estructuras que terminan haciendo esto, no todos los medios que forjan este sentido común, pero al fin y al cabo también hay que entrar en la retórica y en la reflexión propia de decir que si el rival va ganando terreno en estos y más en estos sentidos, que son unas relaciones de poder que no tienen un margen que se nota no sé cómo decirlo, de forma meramente directa, ¿no? Sino que está más normalizada, naturalizada y que no sientes quizás la relación de poder, también son un triunfo rural del que se tiene que aprender porque no se puede solo andar diciendo y riñendo a la gente, no, es que tú te estás dejando convencer, ¿no? También hay que darles una esperanza de cuál es la sociedad alternativa posible. Totalmente de acuerdo, hermano. Y mira, en este aspecto hay algo fundamental cuando hablábamos de Gramsci y del tema de la teoría hegemónica y la relación con el tema del poder, ¿no? Porque tenemos que concebir que si bien son dos cosas que van de la mano, son dos cosas diferentes, el poder y la hegemonía. Y en el tema de la hegemonía están las clases dominantes de las que tú mismo haces mención. Pero unos puntos fundamentales en los que alrededor de este tema de la creencia que mencionas, de lo que tú estás brindando a un cierto público, se debe también notar ciertos errores que ha podido cometer la escuela europea, que ha sido importantísima, ojo, importantísima al momento de encontrarle la criticidad a la comunicación y darle esa posibilidad a la gente de darse cuenta de esa normalización de dominación de la que haces mención. Por ponerte algunos ejemplos de ciertos errores que se ha podido cometer en la escuela europea, para mí uno de los principales está en mantener la pasividad del receptor. Y esto es básico, porque fue uno de los puntos que se estableció en la escuela norteamericana para establecer la diferencia de poder, pero la diferencia de poder desde una perspectiva psicológica y social. En la escuela europea se hace una diferencia de poder, pero una estratificación más desde la perspectiva económica de producción y de industrialización. Entonces se deja medianamente de lado esta pasividad del receptor. Se mantiene el mismo objeto de estudio que la escuela norteamericana, que son los medios. O sea, la escuela europea no te plantea unos nuevos terrenos de ejecución por parte de las sociedades para poder desarrollar libremente su información y su educación. Entonces, se centran precisamente en el mismo estudio de los medios que la escuela norteamericana.
tiene sentido y lógica cuando uno lo relaciona con el tiempo de la Guerra Fría y la polarización ideológica. Entonces, directamente era el ataque previo a la escuela norteamericana y por parte de la escuela norteamericana a la escuela europea. Y quizá en esa parte se dejó de lado un principio fundamental que la posterior escuela lo volvió a arrancar nuevamente. El abuso de la tecnocracia que también realizó la escuela europea al momento de desarrollar grandes intervenciones en el sector académico, pero sin embargo alejados de las minorías. Precisamente, y bueno, en realidad la forma en la que yo tomo Gramsci, para que no se confunda con la gente, es de una forma mucho más post-marxista que clásica, ¿no? Entonces, no quiero que estarlos poniendo en barullos ahí con algunas formas de procedimientos al respecto al autor. Ahora, hay una lógica que me gusta mucho, que me mencionaste antes de empezar esta llamada, que es de un pensador que está en el medio entre la escuela norteamericana y la escuela europea, ¿no? Que dice básicamente que el medio era el mensaje. Entonces, quería que nos podrías desarrollar un poco más esto para ver cuáles son estos, no sé si relacionamientos que cumplen ambos de alguna medida y que las similitudes también, ¿no? Que se van desarrollando. Esto es muy interesante. Y mira, pasa que haciendo un poquito de recapitulación para que la gente lo pueda entender, la Escuela Norteamericana de la Comunicación ponía un énfasis en el emisor y en lo que el emisor decía. La Escuela Europea de la Comunicación agarra y te dice, no, no está en el emisor, está en el mensaje. El mensaje tiene una carga ideológica muy fuerte y el mensaje es lo que influye. Pero aparece este señor que para su tiempo fue, ¿qué te digo? Un tipo loco, porque la gente no lo tomó en serio, se burló, fue una teoría muy burlesca, la de Marshall McLuhan, quien, como tú mismo decías, él decía, no, no es el emisor, tampoco es el mensaje, es el medio, y el medio es el mensaje. Ahora hay que entender que la teoría de Marshall McLuhan se desarrolló en la década de los 70, momento de auge de la radio y de la televisión. ¿Por qué te digo esto? Porque en aquel momento decían, bueno, si no es lo que la gente me dice y si no es el mensaje, ¿por qué tiene que ser el medio? Es decir, la radio, por decirte, es lo que me va a determinar la influencia del mensaje o la televisión es la que me va a determinar la influencia del mensaje y eso fue desarrollado por Marshall McLuhan en aquel momento, quizá no con tanto énfasis y no con tanta respuesta, porque en aquella situación el medio era más una, ¿qué te digo? Era más un aspecto técnico que un aspecto de involucramiento social. Pero para mí, Marshall McLuhan se va adelantando en el tiempo y hoy en día suena interesante lo que él dice, ¿no? Claro, si te parece y crees que ya hemos terminado de desglosar un poquito de los conceptos fundamentales de la escuela tradicional europea, podríamos empezar con la latinoamericana. Pero bueno, si quieres desarrollar algún otro punto específico de la escuela europea, también está a tu disposición. Más que desarrollar algún punto de la escuela europea, me gustaría que la gente se quede con algunas terminologías desarrolladas en esta escuela que también van a tener una repercusión años posteriores. Es el tema uno de la industria cultural, el tema de la hegemonía y finalmente el tema de, perdón, el tema de la industria cultural, el tema de la hegemonía y el tema de la producción de medios. Tres acápites fundamentales que se van a repercutir años posteriores a la elaboración de esta escuela europea y así podamos pasar al sentido de la última escuela en cuanto a estas tres desarrolladas hace bastantes años atrás, que es la escuela latinoamericana. La escuela latinoamericana, que si no me equivoco, su padre, por así decirlo, es un compatriota nuestro, ¿verdad? Es un boliviano. Totalmente. El doctor Luis Ramiro Beltrán, uno de los precursores de la escuela latinoamericana, una persona que ha aportado muchísimo teóricamente hablando a esta escuela. Y ¿sabes qué es lo interesante de la escuela latinoamericana? Que tiene conceptos y adeptos totalmente propios. O sea, si bien hace una relación importante
con las primicias de la teoría de la aguja hipodérmica en el caso de la escuela norteamericana, y también se basa de grandes teorías en parte de la escuela europea, se desarrolla un pensamiento único, un pensamiento propio y un pensamiento que genera identidad cultural para Latinoamérica. Y eso es lo más rescatable y lo más valorable de esta escuela latinoamericana, cosa que, te digo, pocas veces en el tema de ciencias sociales se puede desarrollar una teoría estrictamente propia con pensamiento, involucramiento e identidad en el territorio latinoamericano, y pudo ser así en el caso de la comunicación. Claro, bueno, de alguna forma, si nos vamos al sentido un poquito más, no sé, más radical en algún sentido, también está tomando mucho de las perspectivas norteamericanas y europeas, y algunos críticos dirán, no es una emancipación completa, ¿no? Porque te estás manejando en lógicas, en signos, en cosmovisiones que te están siendo de alguna manera también impuestas. Pero más allá de todo esto, la escuela latinoamericana habla de la democratización de la comunicación, ¿no? De la democratización de la comunicación y también después de la comunicación popular y alternativa. Entonces, quería que nos digas cómo se muestra la democratización de la comunicación y la comunicación popular y alternativa. Con todo gusto. Y evidentemente, el pilar fundamental de la escuela latinoamericana es la democratización de la comunicación. Ojo que el término es bien interesante porque ni siquiera la escuela europea, en parámetros totalmente pragmáticos, desarrolló un proceso de democratización de la comunicación, sino de horizontalidad de la comunicación, que bueno, vamos a ir entendiendo poco a poco que son dos cosas diferentes. Para entender esta escuela latinoamericana es importante pasar por tres periodos para llegar hasta ese momento histórico de la comunicación. Estos tres periodos son la batalla por la hegemonía, que la habíamos analizado en la contraparte entre la escuela norteamericana y la escuela europea, la batalla por la supervivencia por parte de la escuela norteamericana en el momento de auge de la escuela europea y del neomarxismo, y la batalla de la reconstrucción de la cual se adecua la escuela latinoamericana, adicional y última, la reconstrucción democrática, que es lo que tú mencionabas. ¿Cómo entender esta democratización de la comunicación por parte de la escuela latinoamericana a partir de dos factores fundamentales? El primero, el hecho de la comunicación popular y alternativa, como bien lo mencionabas, y el segundo, y que también es una base fundamental para entender esta democratización de la comunicación, es la elaboración del informe McBride. Te explico brevemente de qué trata el informe McBride. Aproximadamente en la década del 80, la UNESCO pide un informe que pueda entender cómo se van desarrollando los flujos de información y si estos flujos de información se desarrollan de una manera en libertad o de una manera en la que se ejerza cierto tipo de dominación naturalizada. Ojo que ya hablamos de la década de los 80 en la elaboración del informe McBride. Los libres flujos de información y la libertad de acceso a las fuentes a través de lo que en aquellos momentos se denominó las agencias de noticias, que normalmente partían desde Estados Unidos, y esas agencias de noticias son las que despachaban las informaciones al resto de los países latinoamericanos, que simplemente las replicaban en sus diferentes medios comunicacionales. Entonces no había una libertad de fuentes y mucho menos para la gente que tenía que consumir esa información. Entonces Sean McBride, que fue quien lidera la elaboración del informe McBride, pone puntos importantes como es la no libertad de fuentes, la no democratización de la comunicación. A raíz de eso, en aquel momento, Estados Unidos decide salirse de la UNESCO, se arma un problema enorme. Tiempo después, termina prácticamente no llevándose a cabo el informe McBride, o sea, nadie le presta la verdadera atención que en un determinado momento tuvo que tener para el regreso de los Estados Unidos, pero es un punto fundamental para entender el proceso de la democratización de la comunicación por parte de la escuela latinoamericana y cómo la escuela latinoamericana busca democratizar la comunicación a través de la comunicación popular y alternativa. Y es el punto de inflexión que diferencia a la escuela latinoamericana de la escuela norteamericana y de la escuela europea. ¿Por qué es el punto de inflexión? Porque en las otras dos escuelas se analizaba los medios masivos de comunicación. Y en la escuela latinoamericana dicen, no, basta de medios masivos. Los medios masivos son parte de la industria cultural que genera esa cultura de masas,
pero si uno quiere desarrollar identidad propia, tiene que hacerlo a través de la comunicación popular y alternativa, que se comienza a aplicar aproximadamente en el gobierno de Salvador Allende en Chile, con grandes repercusiones de las radios comunitarias, y tenemos el ejemplo claro en Bolivia con las radios comunitarias mineras, periódicos de diferentes poblaciones. El teatro juega un rol fundamental en esta emancipación de los procesos de comunicación popular y alternativa, y es desarrollar un diagnóstico de desarrollo en el cual sea la propia gente la generadora de información. Armand Matelart, que fue parte de la escuela europea, pero que también colaboró con algunos estudios de la escuela norteamericana, desarrolló este tema de la comunicación popular y alternativa bajo el precepto de devolverle la voz al pueblo y que sean los propios generadores de la información que les compete en un determinado análisis de su realidad. Querido hermano, tengo entendido que estás con el micrófono apagado. No te escucho, no me llega. Precisamente. Perdón, ahora sí, todo bien. Precisamente te decía que creo que hay una parte de esta democratización y de las emisoras populares y alternativas que son un hecho político trascendental en América Latina, ¿no? Que han cambiado la perspectiva de ver el futuro el que queremos concebir, el futuro en el que nos queremos encontrar, relacionarnos, el futuro que queremos compartir, y ya no desde una lógica ajena, ¿no? Sino desde una lógica que ya se ha podido construir desde adentro. Y eso creo que es muy destacable porque muchas veces vemos que todos los cambios políticos y sociales tienen que ocurrir desde el Estado, cuando en realidad podemos ver que los cambios más trascendentales y que se han quedado impregnados, por así decirlo, en la esencia latinoamericana, no han sido de esta forma, sino han sido en una forma de dibujar horizontes compartidos que sean alternativos a los que nos están imponiendo, ¿no? Totalmente. Dibujar horizontes compartidos me encanta porque realmente se logra dar ese proceso de quizá una hibridación cultural también, como lo desarrollaba Néstor Canclini, entre lo que pasa con la identidad cultural y la industria cultural, en contrapartida a los procesos de alineación cultural y otras terminologías que había desarrollado la escuela europea. En este punto de la escuela latinoamericana, perdón, es importante entender que gracias a esa combinación, gracias a ese engranaje de identidad cultural que se establece a través de la comunicación popular y alternativa, se pueden entrever facciones importantes como la del hombre Emirek, que se entendió como aquel individuo que tenía la capacidad de ser emisor y receptor a la vez. Y el tema de los efectos y del feedback pasó no solamente a una relación de retroalimentación, sino a una relación de respuesta no solamente al estímulo por parte de la gente que había creado esa identidad cultural propia. Entonces, me gusta que a partir de ese momento ya no analicemos al receptor, sino al perceptor, aquel individuo que percibe las realidades y que percibe el contexto en el que vive, ¿no? Y ese es un aporte fundamental de la escuela latinoamericana que hoy en día repercute mucho con las redes sociales. Bueno, justo era la pregunta a la que quería entrar con lo que decía el hombre Mirek. Ya has tocado los puntos más específicos y trascendentales, pero como una categoría y un concepto de análisis, quisiera que lo podrías explicar un poquito más, entrar a la profundidad, para que también algunos conceptos que ya hemos puntualizado tanto en la escuela norteamericana, en la escuela europea y en la escuela latinoamericana también lo comencemos a hacer. Con todo gusto. El tema del hombre Emirek parte de un principio de, bueno, hacerle una pelea cultural, si quieres llamarlo de alguna manera, a los desarrollos que llevó adelante la escuela norteamericana con el paradigma de Laswell. Recordaremos que el paradigma de Laswell había nombrado al emisor, al medio canal, al mensaje y al receptor con el feedback o los efectos, y es un paradigma hoy en día obsoleto. La escuela europea menciona que esa relación de verticalidad se debía a un concepto del mensaje, del contenido ideológico que tenía el mensaje. Sin embargo, no aborda la pasividad del receptor. Ven tanto al receptor de manera individual
cuanto a los receptores en contenido de audiencias y de masas, como masas pasivas que simplemente están destinadas a entender ciertos actores. En la escuela latinoamericana, con la introducción del hombre Emirek, se da la posibilidad muy real de decir, bueno, el individuo, tanto como el cúmulo de individuos que forman la sociedad y forman las masas de audiencias, tienen la capacidad de percibir, de discernir y de, bueno, saber disgregar de ciertos criterios. Es decir, no porque a mí vengan y me digan algo, definitivamente yo como masa o como cúmulo de audiencia lo voy a cumplir de determinada manera. Entonces, ese hombre Emirek es aquel que no solamente recibe, sino que percibe, discierne, analiza y contesta respecto al contexto de la situación y la realidad en la que se encuentra. Precisamente, pero acá viene algo que muchas personas hacen una crítica a esto. A veces, cuando la democratización se da en cuerpo, se vuelve poco democrática en su totalidad, ¿no? ¿En qué sentido va esto? Hacen una referencia, lo escuchaba hace un par de meses, no me acuerdo en qué ciclo de conferencias en específico, pero hablaban de una radio que se había desarrollado por los mineros de Guanuni, ¿no? Y que al ellos democratizar un espacio de comunicación de una verdad, de su verdad, estaban entrando en un proceso, lógicamente en cuerpo, de una democratización, de no recibir una única y absoluta verdad en la que nos tenemos que desarrollar, pero al mismo tiempo tenían la intencionalidad de que su verdad se vuelva absoluta. Entonces, en ese proceso, tratar de escapar del poder, lo podemos decir, terminas imitando las estrategias para tener o ejercer, mejor dicho, el poder. Entonces recibe mucho también estas críticas, que no sé si tú le podrías dar, bueno, es poco el tiempo para darle una salida, pero si le podrías dar siquiera unos puntapiés iniciales de un análisis que después seguro se van a ir desarrollando por ti y por muchas otras personas a los que les gusta. Es muy interesante lo que dices y sí, hay inclusive una teoría de concepto de parte de las teorías de comunicación que explica este fenómeno social que ha sucedido con este tema de comunicación popular alternativa y que viene sucediendo también en la inclusión de la revolución digital y de las redes sociales, y es el concepto de sujeto en la teoría de la comunicación. ¿Qué te explica el concepto de sujeto en la teoría de la comunicación? Que a raíz de los estudios que se hacen en la escuela europea y ese poder que se le da en cuanto a la diferencia de clase dominante y clase dominada al receptor, pero quiero que se entienda bien que no es un poder mediático, sino un poder social. Por eso el receptor sigue siendo pasivo. Sin embargo, socialmente y culturalmente lo engrandecen de una manera tremenda para ponerlo a la par de la clase dominante que estaría enmarcada por los emisores. Entonces, en este aspecto, en cuanto a la teoría del sujeto, de la teoría de la comunicación, se establece un poder de la clase dominante y un contrapoder de la clase subalterna que al final de cuentas terminan los dos llevando a desarrollar ideologías hegemónicas, ¿no? Lamentablemente esto sucede en cierta manera por ese sentido de relevancia en la escuela europea. Sin embargo, yo no estoy diciendo que esté mal. Es un fenómeno social de un análisis mucho más amplio, pero para poder explicarlo un poco, es interesante tener que a partir de esta escuela latinoamericana hasta nuestros tiempos y hasta la revolución digital con las redes sociales, constantemente estamos viendo este contrapoder entre la hegemonía de la clase dominante y de la clase subalterna, lo que en otrora se podía denominar la diferenciación entre los contenidos y el mensaje de la escuela europea y la escuela norteamericana. Hoy en día está mucho más cercana y está mucho más horizontal y puede ser entre dos polos inclusive ideológicamente similares. Otra vez estás con el micrófono tapado, hermano. Ahora sí. Ahora sí, Te vamos. decía que hay, y esto va a sonar un poco polémico, pero una representación práctica, si quieres, de esta lógica que podemos comenzar a tomar, ¿no?
Uno empezando desde el ciclo de lo que significa hegemonía, ¿no? Porque cuando Gramsci dice que hay que tomar también los medios que producen ese, ese sentido común, que generan una hegemonía cultural, está hablando también desde una forma lógica de que comencemos a producir nuestra propia hegemonía, ¿no? Y ahí me parece algo interesante y por eso te digo que va a sonar polémico en lo práctico. Vivimos dos relatos, ¿no? Y dos relatos bien interesantes, eh, que son los siguientes. Si le podrías poner no, así el perrito no se escucha, estaría perfecto. eh, que básicamente es lo siguiente, ¿no? Tenemos por un lado el relato de el golpe de Estado y tenemos por otro lado el relato de la sucesión constitucional que ha podido llegar a suceder en Bolivia, ¿no? Por un lado, hay una serie de medios que no son, lógicamente, los masivos, si lo podremos denominar así, que en el país, pero en el extranjero sí, porque son muchas televisoras, cadenas, etcétera, que han dicho esto ha sido un golpe de Estado, y hay otra línea también que ha dicho no, esto ha sido una renuncia y ha sido una sucesión constitucional. Ahí no estoy seguro que se hallen de todas formas clases populares, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que más bien se está manteniendo igual una verticalidad, pero de dos élites diferentes, ¿no? En una podemos encontrar una élite un poco más de estamento blanco, si quieres, y del otro una élite tal vez, no sé si decirle sindical, pero de una composición popular que ha tomado con los años también una fuerza de dominación con los que antes eran sus pares y hoy pasan a ser, en un sentido figurativo, sus soldados, ¿no? Es un punto muy interesante de análisis, es un fenómeno definitivamente que creo que es el más importante de analizar hoy en día en cuanto a la Escuela Latinoamericana de Comunicación, porque eso nos demuestra una cosa, y es que, fíjate, 1929, la estipulación del paradigma de Laswell y de la escuela norteamericana, y hoy en día, y me animaría a decirte sin resquicio de duda, que en toda Latinoamérica, los medios tradicionales de comunicación, dejando de lado un poco a la prensa que tiene carácter más documental, enfocándonos en televisión y en radio, estipulan una visión norteamericana de escuela comunicacional en base a este paradigma de Laswell y a la verticalidad de la que tú mismo hablas. ¿Qué se propugna con esto? Una desinformación terrible y una base de hegemonización de estos contrapoderes, en el caso del ejemplo que mencionas, entre una clase popular y una clase, no sé, más clasista, si vale el término, de desinformación sistematizada a través de los medios masivos de comunicación. Y juega un rol fundamental ahí en términos idealistas, si quieres llamarlo, la democratización de la comunicación con las redes sociales. Pero lamentablemente el tema de los relatos empieza a normalizarse cuando la manera de generar información no es una manera técnica y los retos a partir de ese momento en adelante ya competen quizá a un nuevo orden mundial de información y de comunicación, a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y quizá inclusive a la elaboración de un nuevo pragmatismo de escuela comunicacional. Bueno, ahora te quería preguntar, para seguir avanzando en la escuela latinoamericana, de los conceptos de los modelos exógenos y endógenos que plantea Freire, para luego ir avanzando, que ya hemos tocado algunos puntos, ¿no? Ya hemos tocado la teoría de la hibridación cultural, aunque lo hemos hecho de una forma un poco superficial, se podría decir al inicio de esta parte, para que también la podamos desarrollar y luego nos vayamos directamente al Internet, que lo estamos comenzando a desarrollar, y a la revolución digital y esta idea de nueva escuela que se está comenzando a desarrollar, ¿no? Exactamente. Bueno, hay que destacar que Paulo Freire fue uno de los grandes ideólogos de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación y desarrollado desde una cápite que a mí me gusta mucho desarrollarlo, inclusive para nuestros tiempos de revolución digital y de redes sociales.
Paulo Freire, a través de una de sus obras más célebres, Pedagogía del Oprimido, que la invito a toda la gente a que pueda revisarla, planteaba que todo proceso de educación es un proceso de comunicación, y en esta comunicación dialógica existe el proceso de liberación y de emancipación, no solamente en el aspecto educacional, sino en todos los aspectos de la vida. ¿Qué plantea Paulo Freire en cuanto a los modelos exógenos y a los modelos endógenos? Educacionalmente hablando, pero totalmente vinculado a la comunicación popular y alternativa. En los modelos exógenos tenemos dos tipos de modelos. Por un lado están los que hacen énfasis en los contenidos, y ojo que va muy similar a escuela norteamericana, y quienes hacen énfasis en los efectos, y que va muy de la mano a la escuela europea de la comunicación. Y en los modelos exógenos, Paulo Freire nos habla del énfasis educacional en los procesos, y es fundamental entender esto al momento de hablar de la comunicación popular y alternativa y de la democratización de la información. Para Paulo Freire, esta primera parte de los modelos exógenos comunicacionales, tanto de énfasis en los contenidos como de énfasis en los efectos, la denominó una educación bancaria, una educación de depósito, de ir depositándole, en este caso al estudiante, si quieres hablarlo en términos educativos, ciertos conocimientos en la cabeza y que ellos los vayan desarrollando. Y en la parte del énfasis en los efectos, una manipulación directa a un estímulo de respuestas de lo que ese estudiante pueda llegar a desarrollar con los contenidos que se le ha introducido, ¿no? Estoy tratando de hacer una especie de analogía entre educación y comunicación planteada en la obra de Freire. En la parte de los modelos endógenos y en este énfasis en los procesos, Freire habla de la comunicación dialógica con el diálogo y el entendimiento entre la comunidad para la identificación de su cultura. Es fundamental entender esto porque si bien la comunicación en parámetros generales es un proceso de interacción, si uno lo desarrolla precisamente en la obra de Paulo Freire, estos modelos endógenos con énfasis en el proceso son los que realmente comunican a una dimensión, vamos a decir, lo más igualitaria posible en condiciones, y pretenden generar una respuesta de identidad en la que esas audiencias, esas masas que están siendo comunicadas bajo este nivel de proceso, pueden lograr discernir sus realidades y lo que se les está implementando. Es por eso que va muy de la mano con el tema del hombre Mirek, que ya lo habíamos tocado previamente. Perfecto, creo que ha sido una explicación bastante clara, bastante concisa y que alimenta mucho, ¿no? Para repensar los procesos no solo de comunicación, sino también de educación que se puede tener dentro de América Latina, que creo que, como tú habías dicho también hace rato, siguen manteniendo lógicas bastante ajenas, ¿no? Parece que cuando desarrollamos algo propio tampoco se lo parece valorar mucho, pero esperamos que en el futuro se puedan hacer cambios al respecto. Ahora, quisiera entrar ya al tema del Internet como medio de la reestructuración capitalista en curso, de la revolución digital y esta nueva escuela que está planteando surgir, ¿no? Precisamente, uno de los últimos aportes que realizó como escuela directamente, como Escuela Latinoamericana de Comunicación, fue el tema del Internet como medio de la reestructuración capitalista en curso. Analizar esto es fundamental para entender hoy en día cómo se desarrolla la comunicación a través de redes sociales y a través de medios digitales en los que se ha denominado la revolución digital. ¿Por qué? ¿Por qué Internet como medio de reestructuración capitalista en curso? Porque si volvemos un poco la línea del tiempo atrás al tema de las escuelas comunicacionales, en un primer momento, el auge de la escuela norteamericana de comunicación, que en medios tradicionales perdura hasta hoy en día, ese auge fue aplastado por la escuela europea y en gran parte por la escuela latinoamericana. Entonces, en todo ese tiempo de reestructuración comunicacional, con el ideal de buscar la democratización de la comunicación, todos los conceptos de esa producción industrial por parte de la escuela norteamericana quedaron bastante de lado y hoy en día vuelven y vuelven con muchísima fuerza en el desarrollo del Internet como medio de reestructuración capitalista. Y se empieza a utilizar nuevamente la terminología de la hegemonía de Gramsci
porque son nuevamente las empresas comunicacionales, si hablamos de esta manera, esas industrias de información que con grandes recursos económicos y con grandes intervenciones capitales controlan de cierta manera los efectos de las audiencias que en calidad de usuarios están formando parte de estas redes sociales. Por eso es una reestructuración capitalista. Si bien más adelante vamos a explicar que en cierta medida puede haber democratizado hasta cierto punto, esas industrias y ese proceso vertical entre la industria que emana la información y el consumidor de la información vuelve a generarse ese proceso capitalista que en la escuela latinoamericana se había tratado de dejar de lado, digamos. Claro, y podemos ver fenómenos que se producen hoy como la economía de datos y ahí en lo social me atrevería a decir que también se encuentra el término de obrero social que acuña Negri con Hart, ¿no? En el que estamos dejando de tener obreros de masas y estamos comenzando a ser todos obreros sociales que están siendo vigilados de una forma directa, invasiva, y que se construyen a partir de nuestros gustos, de nuestros datos, de aquello que desarrollamos dentro de las redes sociales, aquello que le damos más tiempo, quizás una lógica de vendernos cosas también, ¿no? Una lógica de trabajar con lo que nosotros ya les hemos dado, para simplificarlo de una manera muy, muy breve quizás, pero se produce este fenómeno en el que los usuarios, que se supone que somos consumidores libres, se podría decir, en alguna medida también estamos siendo personas que son, uno, explotados y me atrevería a decir hasta enseñados a querer una cosa, ¿no? Como que te dicen, te va a gustar, es una forma de control, o sea, bastante interesante también analizar. Hay un libro se llama El Enjambre, que es precisamente cómo han mutado las sociedades disciplinarias y las sociedades de control a este. Exactamente. Y mira que hay una pregunta fundamental, ¿no? Para este tema de la revolución digital, porque yo al momento de ir analizando todos estos acápites, de ir estudiando las escuelas de comunicación, uno va viendo y dice, bueno, cada vez estamos más cerca de esa democratización de la información, cada vez es más posible, es más palpable tenerla ahí. Y hay un espejismo que es muy importante develarlo para la gente que nos está escuchando y que nos está siguiendo, y es la revolución digital logra el anhelado ideal de la democratización de la comunicación. Para algunas personas sí, y te dicen, sí, la comunicación a través de las redes sociales es democrática, yo también puedo interferir, yo también puedo opinar, puedo generar contenido, pero no es totalmente así, y déjame explicarte por qué. A primera vista, sí, parece que se democratiza. Sin embargo, hay el precepto, ¿no? De poder informar y ser informados. Y desde ese aspecto uno entiende que se podría entender que se ha democratizado la comunicación a través de esta revolución digital. Hay la inclusión de las redes sociales, genera un quebrantamiento casi total de esta lógica vertical de comunicación de los procesos. Como te decía, ¿no? Hoy cualquier individuo puede ser un generador de información, puede ser un creador de contenido o inclusive puede ser un promotor de identidades. Entonces, aparentemente se habría difuminado la noción de poder, pero antes hablábamos de la diferencia entre la hegemonía y el poder. Efectivamente, ¿se puede haber difuminado medianamente esta noción de poder? Sí, en el sentido de que yo puedo en este momento escribir un mensaje y poner un determinado criterio sobre lo que nosotros estamos hablando y no tengo nada que me limite eso. Pero hegemónicamente, la diferencia y la verticalidad en la comunicación sigue siendo la misma y la vivimos diariamente con diferentes acciones. Y hoy en día, como lo comentábamos antes, con el tema de la pandemia que estamos viviendo, con el tema del famoso COVID-19 y del coronavirus, que si tú decides ser un creador de contenido en una plataforma digital, hablando de determinada manera y haciendo un análisis de esas temáticas, automáticamente te las van a eliminar. Entonces, es una cuestión muy llamativa porque existe un proceso de hegemonización que permanece en la industria, la cual crea la posibilidad de que el resto de usuarios puedan intercomunicarse y estar interconectados entre sí, pero de una manera ficticia definitivamente. Claro, acá igual podemos hablar, yo creo, no sé si tal vez me estoy equivocando,
pero de la economía de los algoritmos que también se dan, ¿no?, dentro de las redes sociales, que se supone que son los lugares donde somos libres, entre comillas, y de alguna u otra forma de una especie de metamorfosis, ¿no?, que está teniendo el rol que tradicionalmente se le podría decir de producción, ¿no?, del obrero, digamos, lo que te decía hace rato, este proceso de metamorfosis en el que estamos siendo explotados 24 horas del día, en el que nos están mostrando y que en el que están elaborando toda una estrategia en base a todo lo que hacemos todo el día. Un dato, creo que utilizamos 6 horas y media promedio el celular, o sea, 6 horas y media que les estamos dando datos, les estamos dando información, estamos pasando también a ejercer una forma de trabajo no retribuida que los grandes medios comunicacionales virtuales, digitales, Facebook, Instagram, YouTube, y van a llegar a vender de alguna forma. Y eso está en el caso, claro, yo creo, de Cambridge Analytica, ¿no? Y fíjate, el hecho del que mencionas de la economía de los algoritmos, sumamente relacionada con lo que es la teoría de usos y gratificaciones que habíamos hablado previamente en la Escuela Norteamericana de la Comunicación, en de qué manera a través de las redes sociales se ha podido llegar al punto de que individualmente se puede determinar cuáles son la manera de consumir la información y de consumir las industrias culturales habladas en la escuela europea para saber de qué forma te van a introducir la información que tú quieres escuchar, en pocas palabras, y tenerte gratificado en el escenario comunicacional de lo que se pretende hacer con las redes sociales. La estratificación social de la cual hablaba la Escuela Europea también cumple un rol fundamental, porque es interesante entender que si bien es mucho más amplia la forma de poder acceder a las redes sociales, en una estratificación social, no toda clase social o no todo sector de la población tiene el total acceso a estas clases, perdón, a estas regulaciones comunicacionales de las redes sociales. Por lo tanto, no es que a partir de la revolución digital desaparecen los medios tradicionales de comunicación, de ninguna manera, y juegan un rol fundamental en su relacionamiento. Y te explico por qué. Porque en estas redes sociales, con lo que tú me dices del tiempo en el que nosotros, bueno, consumimos de cierta manera todo lo que nos ponen las redes sociales y lo que nos pone la revolución digital, que en su gran parte es entretenimiento y que se me vuelve a la mente el paradigma de informar, educar y entretener, de cierta manera, no te diré en acápites generales, pero de cierta manera, genera una hipermediatización en las redes sociales. Y esa hipermediatización se ve tanto en la producción de la información cuanto en la producción del entretenimiento. ¿Y qué genera esta hipermediatización? Esta posibilidad de ser el generador de la información y de ser también el informado a la misma vez, genera la construcción de relatos como procesos informativos. Y es interesante entender construcción de relato con la diferencia técnica de elaborar información, porque la construcción de relato, de una manera popular, si quieres denominarlo, puede generar procesos informativos o puede generar también procesos desinformativos y ahí surge la famosa fake news. Por supuesto. Y por el otro lado, también por el que íbamos trabajando, del sentido de los que son los productores, ¿no? Porque al fin y al cabo hay marcos, ¿no? Hay una especie de rejas en esa libertad que son el lugar en el que está siendo libre, por así decirlo. Y eso pasa porque en Latinoamérica, lo pongo el ejemplo, la red que más usamos es esta precisamente que estamos Claro. utilizando ahora mismo, Facebook, ¿no? Y uno se siente libre, pero al fin y al cabo también está en unos marcos de lo que te está no imponiendo directamente otro, sino usan el lenguaje, creo, de posibilitando de decir el otro, pero Manuel Castells toca en Comunicación y Poder algo bien interesante, ¿no? Que es una propuesta que consiste en afirmar que el poder en la sociedad red, que es esta sociedad informática, ¿no? Esta sociedad dentro del Internet, lo ostentan los programadores y los enlaces, que es precisamente lo que te decía ahora, antes. Uno puede llegar a decir que hay una cierta libertad en determinada medida, pero que al pertenecer a estos enlaces y a estos programadores también es dependiente de, ¿no? O sea, está en el marco de lo permitido por ellos. Entonces, a mí
me surge una duda que creo que no se resuelve directamente aquí, pero de alguna u otra manera estamos viviendo en estados virtuales, ¿no? Pero no en el sentido de un estado de ánimo, sino en estados virtuales, en lógicas de dominación y de ubicación en un punto, digamos. Es una lógica que también transgrede un poco el espacio de conceptos sociales que se dominaban hasta entonces, bueno, hasta esta época. Plenamente de acuerdo. Y el hecho está en muchas medidas en que, si tú te fijas inclusive, aparece en este tema de las políticas de sociedad que determinan ciertas redes sociales, ¿no? El tema particularmente, es exactamente el nombre, no recuerdo en este momento, pero son esas políticas en las que, por ejemplo, de cierta manera se encuentra también coartada la libertad de expresión y se naturaliza esa dominación de decir, no, yo no te estoy diciendo qué es lo que puedes decir y qué es lo que no puedes decir. Estoy tratando de establecer normas de convivencia de sociedad. Entonces está muy relacionado con lo que tú mencionas de esos estados virtuales a los que se puede llegar a generar esta revolución digital, que inclusive te digo, con este tema de los relatos de información, de los relatos de construcción de información, eh, uno ya no sabe al momento de no tener el estudio correspondiente en medios de comunicación, uno ya no sabe dónde va a acceder a informarse, si puede ser a la misma vez generador de información. Y hay aspectos como la honestidad intelectual o como inclusive este detalle más de la conciencia social que no son comprendidos por todos los sectores poblacionales por el mismo hecho de la naturalización de dominación que los tiene por encima. Creo yo que inclusive, y no quiero justificar, pero inclusive la creación de los relatos de posverdad y de fake news se debe a una propia transgresión de los sistemas de vivencia de las redes sociales. Bueno, Robert, se nos está acabando el tiempo. Ha sido sin duda alguna un gusto charlar contigo y tener una charla tan amena respecto al tema. Quería que nos despidamos con ciertas recomendaciones, ¿no? Para estar todavía en los 10, 11 días que nos toca de cuarentena. Precisamente porque estamos en una lógica de cronistas latinoamericanos de poder hacer esta cuarentena lo más didáctica, pedagógica y de aprendizaje. Quería que digas una película que se puede ver, una serie que se puede ver, un libro que se puede leer, para precisamente ir abordando mucho más estos temas que... Con todo gusto, querido hermano. Para finalizar y no dejar la idea a medias, creo que de estos retos y de esta revolución digital, basados en lo que en algún momento tocábamos de Marshall Luján, va a ser impresionante y va a ser fundamental el hecho de entender que hoy por hoy el medio es el mensaje y que si nosotros queremos democratizar la comunicación, tenemos que deslegitimar ese mensaje hegemónico que está siendo llevado a cabo a través del medio que puede ser considerado Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram o diferentes redes sociales. En el último punto que me dices de poder aconsejar algún libro, de aconsejar alguna película, para poder entender la escuela latinoamericana que nos ayuda muchísimo a generar una identidad cultural y social en cuanto a estos procesos de revolución digital, aconsejaría leer Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, y para entender las industrias culturales que hoy por hoy todavía se manejan en nuestras sociedades de diferentes formas, de estas formas naturalizadas que decíamos, para leer al Pato Donald de Armand Matelart, son dos obras que van a poder ayudar a entrar y a introducirse de manera más profunda en lo que hemos podido estar conversando a lo largo de este tiempo. Perfecto, Robert. Te quería hacer una pregunta más que es básicamente algo práctico, ¿no? Y algo más personal quizás. ¿Qué periodistas a ti te gustan en el sentido de que realizan una labor periodística con esta lógica más horizontal que realizábamos, que estábamos hablando, y con esta lógica no tanto de construir poder, sino de empoderar? Wow. Bueno, eso es complicado. Definitivamente es complicado en el sentido de que la gran parte de periodistas a los que la mayoría de las audiencias tienen acceso trabajan a través de medios masivos de comunicación. Si
me pides que te diga algún periodista que más allá del medio en particular en el cual trabaja y más allá de la relación quizá en paradigma comunicacional que todavía no termina de concentrarse, pero bajo sus preceptos profesionales, me quedaría con Longobardi, por ponerte un ejemplo. Me parece un periodista que más allá de estar en un medio de complicación comunicacional respecto a él, cómo puede enfocar estas políticas de empoderamiento, me parece que Longobardi es un periodista que ha sabido disgregar en las audiencias la posibilidad de formar parte del proceso comunicacional. Perfecto, Robert. Si yo tendría que responder eso, y me estoy haciendo la autopregunta, es básicamente que creo que María Galindo cumple un rol que transgrede, que es muy importante, sin embargo, que también tiene una lógica de que si María Galindo tendría la posibilidad de generar hegemonía, que lo hace de alguna forma entre los movimientos que comparten, ¿no? Y que también, no sé si decirlo así, pero que carnalizan la idea que ella propone. Más allá de todo eso, que podríamos decir que de alguna u otra manera igual tiene la intencionalidad de crear una cierta hegemonía en algún punto o que lo hace en espacios mucho más pequeños, creo que es una persona que en nuestro país, por lo menos, transgrede mucho, ¿no? Las entrevistas que tiene van al punto, dejan de ser una entrevista para el entrevistado y comienzan a ser entrevistas para la gente, ¿no? La gente quiere saber, no quiere escucharte dar tu vuelta que siempre das y nunca respondes. Hay que responder porque la gente quiere respuestas, digamos. Me parece muy bien, porque incluso cuando algunos le critican, no, así no se hace una entrevista, me parece que John Arandia le dijo, así no se hace una entrevista, ella le dijo, sabes que vos estás acostumbrado a hacer entrevistas para copar tiempo y no para informar a la gente, digamos. Entonces me parece muy interesante la lógica que ella mantiene. A mí me parece muy valorable, querido hermano, el hecho de que haya periodistas, haya comunicadores sociales que estén en una constante guerra mediática, si vale el término, desde los lugares donde critican. Y eso también es fundamental, paralelamente a la transgresión y a los medios alternativos que hemos ido tratando a lo largo de esta conversación. Creo que el que haya un comunicador y haya un periodista en el lugar donde critica, tratando de hacer escuela para cambiar eso, es fundamental, ¿no? Es como decía Alejandro Jodorowsky en algún momento, decía, yo no soy un seguidor de la televisión, pero tengo que venir a la televisión a explicar muchas cosas para poder mejorar la televisión. Y creo que eso es un aspecto fundamental, ¿no? Por decirte, yo no tengo Facebook. Sin embargo, considero que formar parte de este tipo de plataformas o estar en este tipo de plataformas tratando de dar un sentido de escuela, un sentido de teoría y un sentido de práctica a lo que desarrollamos en la comunicación, es también una actividad emancipadora que muchos comunicadores, no te diré todos definitivamente, pero muchos tratan de hacerlo en los diferentes espacios. Perfecto, Robert, ha sido un gusto charlar contigo. Esperemos que podamos tener muchas otras conversaciones en el futuro. Un saludo y un abrazo muy cordial para ti. Te mando un abrazo grande, querido hermano, y nuevamente te agradezco la confianza a ti, a todo el equipo de cronistas latinoamericanos por darme la posibilidad de estar presente. Y te pediría poder terminar esta conversación citando a un gran pensador latinoamericano como fue Eduardo Galeano, quien decía que en una determinada conferencia le habían preguntado cuál era el sentido de la utopía, si la utopía es irrealizable y si la utopía es algo que nunca se va a conseguir, ¿no? Y es lo que yo me pregunto hoy en día, ¿cuál es el sentido de la democratización de la comunicación si cada que estamos más cerca se aleja un poco más? Y Galeano le contestó que la utopía se parecía al horizonte, que cada que te acerques al horizonte, el horizonte irá más lejos y cada que vuelvas a acercarte se volverá a acercar más. Y que para eso sirve la utopía, para caminar. Te quedo muy agradecido, querido hermano. Para caminar, hermano, sin duda alguna, qué linda forma de terminar este programa. Un gusto conversar siempre contigo y un gusto para todos los que nos han escuchado, para todos y todas las personas que nos han escuchado por cronistas latinoamericanos. Te mando un abrazo, hermano. Hasta luego. Nos vemos, Corte. hermano. Un abrazo.